Vale, pues si os parece, vamos a comenzar con el análisis semanal. Recordad que el análisis que vais a ver, si lo estáis viendo grabado, está realizado el jueves por la tarde, el jueves 1 de junio, a las 9 de la noche, hora central europea. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya comentamos la semana pasada que hubo una especie de cambio de sentimiento a lo largo de la semana pasada respecto a un posible nuevo incremento en la subida de tipos de interés, ¿no? Estos periodos de inflexión del mercado suelen alternar entre momentos de euforia y pánico, periodos de muy corto plazo, ¿no? Sin embargo, poco a poco, los principales índices están marcando hacia arriba, están marcando tendencia alcista. Los últimos que quedaban por unirse son los americanos y están empezando a irse hacia el territorio alcista, ¿no? Vamos a hacer el análisis. Veamos primero algunas de las noticias interesantes que han salido esta semana o que están saliendo. Salió el IPC en España. Parece que estamos en torno al 3,2 interanual en este momento. Bueno, parece que va a quedarse detenido en esa zona, ¿no? En torno al 3, ya lleva varios meses en torno a ese nivel. Dicen, tiene gracia porque dicen, se desploma, los titulares un poquito más cercanos al poder actual, pues decían, se desploma el IPC, ¿no? Pues ya preparándose para las elecciones. Pero si uno analiza los datos, ve que en realidad ya habían estado, en marzo ya habían estado en ese entorno, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es un estancamiento en torno al 3%, ¿no? Que sigue siendo un nivel excesivo. La inflación subyacente, el problema es que la inflación subyacente en España sigue siendo alta, igual que en el resto del mundo, ¿no? Otro dato interesante que quiero destacar es el M3. ¿Qué es el M3? El M3 es un agregado para medir la cantidad de oferta de dinero en circulación que hay en el sistema. ¿Vale? Fijaos cómo tuvimos durante... Dejadme que os haga una explicación. El M3 puede variar, el M3 o la cantidad de dinero que hay en el sistema puede variar por varias razones. La primera, por las políticas de los bancos centrales, es decir, porque drenan o aportan liquidez, ¿vale? La segunda es por el crédito. Si los bancos dejan de dar crédito, la cantidad de dinero en circulación que hay se retrae. Es decir, durante la crisis financiera del 2008, los bancos cortaron de golpe el crédito y, a pesar de que hubo políticas monetarias expansivas, inyecciones de liquidez importantes, rescates de banca, etcétera, etcétera, el M3, ¡pum!, se desplomó. ¿Por qué? Pues porque los bancos dejaron de multiplicar. Los bancos se pueden considerar fabricantes de dinero también. ¿Por qué? Pues porque toman el dinero que tienen depositado y a través del crédito lo multiplican. Crean dinero de la nada, pero en base al crédito. Para dar crédito tienen que tener un entorno de riesgo aceptable para otorgar créditos, ¿no? Si aumenta el riesgo, dejan de dar créditos o disminuye la oferta de créditos y por lo tanto disminuye la cantidad de dinero en circulación. Otras razones por las cuales puede variar la cantidad de dinero en circulación es por las políticas fiscales, es decir, por lo que gasten los gobiernos. ¿Vale? Si se endeudan, si emiten deuda pública y se endeudan para hacer inversiones públicas o hacer gasto de cualquier tipo, aumenta la cantidad de dinero que hay en circulación, ¿no? Otra razón por la cual puede aumentar la cantidad de dinero en circulación o variar la cantidad de dinero que hay en circulación, el M3 concretamente, que tiene en cuenta también los depósitos a plazo, es porque se saca ese dinero de los depósitos a plazo y se pone, por ejemplo, en deuda pública, ¿no? Bien, vamos al gráfico otra vez, porque fijaos lo que ha ocurrido en los últimos años. Estamos viendo el gráfico desde 2001. Vemos cómo hasta el inicio de la crisis financiera la cantidad de liquidez en el sistema aumentó y durante la crisis financiera se desplomó. Básicamente porque el crédito se contrajo muchísimo. Desde entonces, la cantidad de dinero en circulación ha ido aumentando.
¿Vale? ¿Por qué ha ido aumentando? Pues porque el crédito poco a poco se fue normalizando y porque los bancos centrales, aquí concretamente el Banco Central Europeo, inyectó muchísimo dinero en circulación, a la circulación. Bien, llega el COVID 2020 y fijaos cómo a partir del 2020, a pesar de producirse una crisis sin precedentes en la cual las economías se pararon, la producción industrial se paró por los confinamientos, nos encontramos con que ¡pum!, la base monetaria aumenta, la oferta monetaria aumenta y se produce un máximo, un pico tremendo que provoca, esta es una de las principales ingredientes que provoca todo el fenómeno de la inflación que hemos vivido y que estamos viviendo, ¿no? Desde entonces podemos ver cómo el M3 se está desplomando. ¿Lo veis? ¿Qué desplome más rápido? ¿A qué os recuerda esta caída tan brusca? ¡Pum! 2008 en adelante. ¿Vale? Repasemos a qué se puede deber este desplome. Se puede deber, como hemos dicho, a que los bancos centrales están retirando liquidez, cosa que sabemos que están haciendo porque están subiendo tipos de interés, a una disminución del crédito, cosa que sabemos que está ocurriendo. Es decir, ahora mismo se está uniendo que los bancos empiezan a dar menos créditos porque los tipos de interés han subido y porque empiezan a tener más morosidad. Y por otro lado, porque se han encontrado con riesgos, retiradas de depósitos de largo plazo que se han ido hacia la deuda pública y que por lo tanto han disminuido la liquidez de algunos bancos. Hemos visto la quiebra de algunos bancos pequeños y alguno no tan pequeño en Europa como el Credit Suisse, ¿no? Claro, es la tormenta perfecta, subida brusca de tipos de interés, drenaje rapidísimo de liquidez del sistema que al mismo tiempo provoca drenaje rapidísimo de las condiciones de créditos del sistema, ¿no? Desde luego lo que no está ocurriendo es que esto esté bajando porque los estados gastan menos, más bien lo contrario. Las políticas fiscales siguen siendo el gran problema en Europa, se gasta demasiado, se gasta una barbaridad para comprar apoyos políticos por parte de prácticamente todos los estados. España no es diferente en eso. Se hacen muchas tonterías con el dinero de los contribuyentes, pero no vemos que aumenta la base monetaria, ¿no? Sino que sigue disminuyendo. Cuando se produce un desplome tan rápido y ha ocurrido en prácticamente todas las crisis recientes, cuando se produce un desplome rápido suele ser el anticipo de una crisis o de una recesión, ¿vale? Fijaos cómo también ocurrió no solo 2008 en adelante, sino ocurrió también en la crisis de deuda en Europa a partir del 2011-2012, ¿vale? Se estabilizó aquí y el gran desplome que tenemos aquí. Entonces podríamos estar ante un indicador de lo que va a ser la próxima recesión en Europa, también en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la situación es muy similar de la liquidez, ¿vale? Vamos a ver más datos, ahora ya no relacionados con la base monetaria, sino en este caso el IPC alemán, que ha entrado en este mes en territorio negativo, ¿no? En datos positivos, por lo tanto, para la inflación en Alemania, aunque la subyacente sigue siendo todavía excesivamente alta, ¿no? Hoy ha salido a las 11 de la mañana el IPC agregado de toda Europa. Vemos que sigue estando alto, todavía en el 6%, aunque sigue su camino de descenso, y vemos como la subyacente pues comienza, como dicen algunos políticos, a doblegar, ¿vale? A darse la vuelta aquí la curva. Y bueno, pues es bueno, ¿no? Que por fin la subyacente esté empezando a bajar, lo que pasa que todavía está en niveles pues tremendamente altos, ¿no? Estamos todavía en el 5,3%. Más datos interesantes, empleo en Europa bajísimo, o sea, quiero decir, bajísimo el desempleo. En España, vamos con Europa. Europa tiene ahora mismo de media un 6,5% de desempleo. Eso para Europa se considera pleno empleo. ¿Por qué? Pues porque Europa es un país que la mayoría de sus países, de sus estados, tienen políticas de protección contra el desempleo
ahora no me sale la palabra, ayudas al paro, de tal manera que si te despiden, salvo que seas autónomo, por supuesto, pero si te despiden, pues tienes derecho a ciertas indemnizaciones para que durante un tiempo puedas vivir con cierta tranquilidad y protección, ¿no? Pero claro, ese tipo de protección tienen también ciertas desventajas, todo tiene un pro y un contra, y la desventaja principal es que hay menos incentivos para buscar empleo más rápidamente, ¿no? Todos conocéis aquí en España gente, y a lo mejor es alguno de vuestros casos, que pierde su empleo y puesto que saben que tienen 1 y a veces hasta 2 años de cobro de desempleo y van a seguir obteniendo ingresos, no tienen prisa por encontrar un nuevo empleo, ¿no? Y dicen, bueno, me lo voy a tomar con calma, voy a esperar a que pase el verano, me tomo 3 meses de descanso y ya si acaso después del verano empiezo a buscar. Eso como consecuencia produce lo que se llama un paro friccional más alto. Es decir, que la gente cuando está en el desempleo permanece más tiempo en el desempleo que si no tuvieran protección por desempleo. Es obvio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que por eso en Europa las tasas de desempleo, por bajas que sean, es raro verlas por debajo del 6,5. ¿Lo veis? Llevan tiempo estancadas en ese nivel, en un nivel que podemos considerar de pleno empleo. ¿Qué pasa con España? Pues España, ese dato es del 13%. Aquí el nivel de protección del desempleo es tan alto y los incentivos para buscar nuevos empleos son tan bajos comparados con otros países que tenemos un nivel de paro friccional que en cualquier otro lugar daría lugar, que en cualquier otro país daría lugar a una revolución social, a una guerra civil, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo puede ser que tengáis un 13% de desempleo y no os estéis matando en huelgas unos contra otros? ¿No? Pues bueno, pues porque es España, ¿vale? No voy a entrar mucho más en el fondo, cada uno tendrá su opinión sobre eso, pero desde luego es preocupante que a estas alturas no estemos aprovechando que todo el entorno de las economías occidentales es capaz de generar tantísimo empleo y nosotros nos conformemos con un 13%. Es sumamente preocupante, ¿vale? Porque luego vendrán maldadas y del 13 pasaremos al 18 así de rápido, como suele ocurrir, ¿vale? Estados Unidos, ¿qué pasa con el empleo en Estados Unidos? Pues en las solicitudes de desempleo que estamos analizando cada semana siguen estando más altas de lo habitual, pero parece que han dejado de crecer, parece que crecieron un poco y ¡pum! Se han vuelto a quedar ahí estancadas, ¿no? Mañana viernes a las 2:30 vamos a tener los datos de empleo en Estados Unidos. Mucha precaución con la volatilidad porque a esa hora se va a producir volatilidad, suele producirse, ¿vale? Vamos con los datos del gráfico, a analizar los gráficos, comenzando como siempre primero con el mercado americano. Aquí tenemos el SP500 y fijaos cómo poquito a poquito, como quien no quiere la cosa, disimuladamente, ha ido asomando la cabecita por encima del 4200. Para mí esto es un signo claro que en cualquier momento puede realizar un ataque, ¿no? Pero es muy complicado entrar largos cuando lo rompe así de poquito a poquito, ¿no? No realiza un breakout, sino que realiza una rotura, retrocede, realiza una rotura, retrocede. Entonces es más complicado cazar esa subida, depende del tipo de trading o de inversión que realicéis. Sería preferible ver un breakout claro y un retroceso claro. En todo caso, para mí, aunque el aspecto es completamente correctivo y no se ve una tendencia clara, sí que tenemos máximos y mínimos crecientes en toda esta estructura de medio plazo, ¿no? Entonces, creo que no va a tardar mucho el SP500 en seguir el camino del Nasdaq. Fijaos el Nasdaq, ese crecimiento parabólico, esa aceleración que están teniendo sus acciones, las tecnológicas. Y creo que todavía tardará un poquito más en verse en el Russell, que todavía está en este proceso de acumulación, ¿no? Va a ser el primero en salir, en crear la tendencia el Nasdaq, que hace tiempo que está en tendencia, le seguirá el SP500 y después irá el Russell, ¿no? Esto es lo que probablemente va a suceder porque técnicamente está ocurriendo así. ¿Hasta cuándo llegaría la tendencia? Eso todavía está por ver.
Sí que vemos que hay niveles importantes aquí. Este máximo de aquí, el del 4.300, seguramente sea una resistencia importante que debemos vigilar. Y por supuesto los siguientes máximos relativos también, ¿no? Ya hablaríamos de ellos si finalmente se rompe con fuerza el 4.200. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Europa? El DAX sigue en tendencia alcista, realizó esta corrección en estos momentos. De momento el soporte está aguantando bien y no ha invalidado para nada el aspecto de la tendencia alcista, ¿no? Sigue alcista el DAX. Mucha atención a este nivel, porque si lo pierde de una forma clara puede generar desconfianza y podría generar una corrección más profunda, por lo menos hasta el 14.600 podría llegar a realizar corrección si pierde de forma clara este nivel, ¿no? El FTSE mucho peor, de los índices el peor. Grandes retos en la economía británica. Fijaos, que está muy comprimido el gráfico, ya avisaba la semana pasada y creo que la anterior también que nos podemos olvidar por el momento de tendencia aquí en el FTSE. Tras esta corrección y haber fallado aquí y venirse otra vez para abajo, se ha perdido la tendencia en el FTSE y se ha establecido en un marco completamente lateral, ¿no? Y el IBEX 35 también, pero con matices. Y es que fijaos cómo vemos que está en equilibrio en torno al 9.200, ¿no? Ese equilibrio va a ser roto en algún momento, ¿vale? Ahora mismo hay un consenso en el mercado de que el 9.200 es el nivel de equilibrio adecuado. Hay un equilibrio entre fuerzas de oferta y demanda en torno a ese nivel, pero siempre que se producen equilibrios, en algún momento va a llegar el desequilibrio, ¿no? Estaremos atentos porque ese desequilibrio por el momento puede ser tanto al alza como a la baja. Técnicamente es así. No tenemos... por el gráfico no tenemos... Hombre, por el gráfico podríamos deducir que tiene más probabilidades de ser al alza porque viene de una tendencia alcista, también porque es un índice y suelen tener cierto sesgo alcista, y también porque hay otros índices de nuestro entorno, como es el DAX, que está alcista, y como es el SP500, que es alcista, y como es Japón, que es alcista, ¿no? Y como Francia, que también está alcista, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que va a ser más probable que cuando rompa estos niveles lo haga por el lado alcista, ¿no? Pero no es descartable que lo haga también por el lado bajista, porque, bueno, a nadie se le esconde, por lo menos en mis análisis, suelo dejar claro que el IBEX es un poquito el hermano desprestigiado del resto de índices de nuestro entorno, ¿no? No es un índice demasiado bien valorado, ¿no? Son muchos los retos a los que se enfrentan las empresas españolas, y las que están más internacionalizadas es las que funcionan mejor, ¿no? Pero las que tienen un negocio muy centrado en España sufren retos muy importantes, ¿vale? Pero eso ha sido así históricamente, y no se van creando entornos económicos que faciliten pues que esas empresas crezcan y generen empleo, ganen dinero, repartan dividendos, etc. Asia, pues vemos que la tendencia alcista del Nikkei sigue, realizó corrección, ya avisamos que cuando llegara a estos máximos históricos iba a realizar correcciones, es lo que ha hecho. Probablemente realice pronto un nuevo ataque a esos máximos históricos. Veremos si ya los consigue superar o se produce cierto desgaste antes y necesita desgastar ese nivel antes de realizar un nuevo ataque alcista. China, por el momento, sigue en este movimiento de corto plazo bajista. Dudas en la economía china, falta de confianza pues en sus PMIs, en los inversores también, y eso se está reflejando también en su índice principal. Ha habido un cambio en el Forex en las últimas horas, pero es un cambio de muy corto plazo. Estábamos viendo el dólar fuerte, estamos viendo ahora mismo el dólar index, y fijaos cómo hoy ha tenido un movimiento bajista acusado. Quizás, y esto no lo tengo del todo claro, causado porque en las últimas horas se ha vuelto a dejar entrever que ahora en junio la Fed no subiría tipos, ¿vale? Bueno, realmente hasta que no llegue
junio, bueno, ya estamos en junio, hasta que no llegue esa reunión de la Fed, no lo vamos a tener del todo claro. Y el mercado va a ir alternando entre descuentos de tipos más altos o no. Si los tipos fueran más altos, pues posiblemente subiría el dólar, posiblemente, y el hecho de que se esperen congelación en la subida de tipos, pues probablemente esté llevando a una revaluación del dólar que se va a mantener algo más débil. Pero bueno, esta tendencia de medio plazo sigue vigente, y este rango también sigue vigente. Euro dólar lo mismo, pero al revés. Libra dólar muy cerca de la parte superior de lo que fue este rango. Muy atentos a la libra, porque a pesar de que sus índices están yendo peor, el hecho de que vaya a tener que subir, tiene una inflación mucho más alta, va a tener que subir todavía más los tipos. Un equilibrio delicado, el que tiene que jugar la autoridad monetaria británica. Con una inflación tan alta no le queda más remedio que subir tipos, pero su economía está sufriendo retos importantes por el Brexit, por la digestión del Brexit, ¿no? Por lo tanto, y tiene un peso el sector financiero en el Reino Unido importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, subidas de tipos de interés que puede hacer crujir los huesos de alguna empresa financiera de allí. Bueno, le haremos seguimiento. Dólar yen rompió esta resistencia, de momento realizando una corrección a la misma. Sigue siendo válida esta tendencia alcista, ¿no? Este movimiento de medio plazo, medio y corto plazo que hizo el yen, en el sentido de debilitarse el yen, fortalecerse el dólar. Dólar franco suizo, se detuvo este movimiento, corrección, está en fase de corrección de este movimiento bajista, y por el momento sin demasiadas novedades. El Bitcoin ya he venido comentando que el hecho de que, en análisis anteriores, que el hecho de que el dólar fuerte esté haciendo aguantar el Bitcoin aquí y no perder este nivel, pues me traslada la idea de que el Bitcoin está más fuerte de lo que parece, y de que esta tendencia en cualquier momento se podría reanudar. Técnicamente es así porque sigue estando vigente la tendencia alcista, y este proceso podría durar de forma indefinida, ¿no? Ya hemos visto procesos similares en el Bitcoin antes de retomar las tendencias anteriormente. Suele ocurrir eso, cambia de niveles y se pasa cierto tiempo consolidando, recuperando fuerzas, hasta que ¡pum!, un buen día realiza una explosión de volatilidad hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Así que mucha precaución. Fijaos cómo su valor, aquí lo vemos frente al dólar, y su valor frente al euro es completamente diferente, ¿no? Porque, bueno, últimamente incluso realizó un cierto rally alcista de corto plazo que prácticamente se ha dado la vuelta ya en términos de valoración respecto al euro. El oro se detuvo esta tendencia alcista, muy relacionado con esa potencia que ha acompañado. Fijaos cómo este movimiento está muy correlacionado con lo que hemos visto en el valor del dólar index. Fijaos, este movimiento, pero a la inversa, es lo mismo que vemos aquí. Muy parecido, este movimiento, pero a la inversa. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que toda esta estructura de aquí tiene más que ver con el valor del dólar que con el valor del oro. De hecho, si lo vemos el oro respecto al euro, vemos que su corrección ha quedado más bien lateral, no ha llegado a corregir hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente veamos en algún momento cómo se retoma esa tendencia, por ahora no, y esta estructura podría durar todavía más tiempo, ¿no? Crudo sigue en lateral, ya avisé que realizaría movimientos laterales durante bastante tiempo, y así está siendo, y el cobre pues perdió este soporte, y lo más probable es que se quede también en rango en esa zona durante cierto tiempo. Bueno, pues este ha sido el análisis. Espero, como siempre, que os haya gustado. Yo, como siempre, lo hago con todo el cariño. Solo os traslado mi opinión. No tengo una bola de cristal. No puedo estar seguro de lo que va a ocurrir. Simplemente pues, comparto mis análisis con vosotros, y que sepáis que muchas de las decisiones que tomo en mis carteras de inversión y de trading tienen que ver con estos análisis que comparto con vosotros, ¿no? Ha sido un placer. El jueves que viene, como siempre, tendremos un nuevo tema.
Ya estoy pensando en esos temas interesantes para la semana que viene y nos vemos muy pronto. Ser muy felices y hasta luego.